Ok. Muy bien. ¿Me escuchan? ¿Sí? Adelante. Sí. Ok, muchas gracias. Disculpe la interrupción. Es que teníamos un problemita técnico aquí con la generación del video que sale publicado dentro de unas horas en el aula virtual. No nos estaba grabando el sonido, pero ya corregimos. Bueno, muy bien. Entonces les decía así muy rápidamente que hoy vamos a hablar de los métodos de la reducción de la dimensión, en particular del análisis en componentes principales. Método que fue propuesto por Hotelling y llevado a la práctica en una implementación computacional por primera vez en los años 70 por el profesor francés Jean Payés, quien aplicó el análisis en componentes principales al análisis de las encuestas de opinión pública. Muy conocido por eso, incluso muchos le atribuyen la creación del ACP al profesor Jean Payés. Bueno, el objetivo, como les decía, del análisis en componentes principales es construir un número de variables llamadas componentes en las cuales se concentra la mayor cantidad de información posible. ¿Cómo se ilustra? En la siguiente figura. Ahorita les voy a explicar. Qué raro esta figura. En esta figura. La idea del análisis en componentes principales la explica muy bien esta filmina. La idea es que yo tengo aquí la tabla de datos original. Esta es la tabla de datos original. Yo la voy a transformar a una tabla que se llama la matriz de componentes, que es esta. Aquí, esta flecha de transformación es todo un tema matemático complicado, pero la idea es la siguiente. Yo sustituyo mediante un método matemático llamado el análisis en componentes principales la tabla original por esta tabla. Ambas tablas representan la misma información, con la ventaja de que la tabla del análisis en componentes principales concentra la información en las primeras columnas. Vean que, por ejemplo, esta primera columna tiene un 80% de la información, en este caso particular. Esta segunda un 16%. Es decir, que en estas dos primeras columnas yo tengo el 96% de la información. Entonces, lo que uno puede hacer es botar, por decirlo de alguna manera, todas las demás columnas y quedarme con esas dos. Y pierdo un 4% de la información. ¿Cuál es la ventaja de quedarme con dos columnas? Que yo podría hacer un gráfico en dos dimensiones. Esta sería la coordenada X y esta la coordenada Y. Entonces tengo X, Y, puedo hacer un plano. Y si tengo un plano, tengo la ventaja de que puedo verlo con los ojos. Y con los ojos puedo determinar los segmentos o los clústeres que se formen. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces la idea es que vamos a tener una tabla de datos, individuos variables, como en todo este curso, las variables en las columnas, los individuos en las filas. Un ejemplo es este, el que vimos la sesión anterior, que es el ejemplo de estudiantes en las filas y en las columnas las notas en las materias académicas. Fíjense que, aunque son apenas 5 variables, sería imposible ver esto en un gráfico, porque quedaría en 5 dimensiones y el ojo humano solo puede ver a lo sumo en 2 o en 3 dimensiones a lo sumo. Bueno, es lo que les decía, las variables están en 5 dimensiones y los individuos en 10 dimensiones, por lo cual sería imposible hacer un gráfico visible a la vista humana. Entonces, por eso es que vamos a hacer una especie de proyecciones algebraicas de las filas para ver los individuos en un plano y para ver las variables en lo que vamos a llamar el círculo de correlaciones. Ya les voy a explicar esto con mayor certeza, con mayor facilidad en un ejemplo. Bueno, entonces les repito, la idea es transformar la tabla de datos original en otra que representa la misma información de la que teníamos, pero esta matriz, llamada matriz de componentes, tiene la gran ventaja de que acumula la información en las primeras columnas, y conforme las columnas van hacia la derecha de la matriz, lo que empiezan a tener es, digámoslo así, basura. Entonces por eso podrían ser desechadas. Por eso se le llama el método de la reducción de la dimensión, porque pasamos, por ejemplo, de tener 10 dimensiones a tener solamente 2 o 3 máximo. Esta es la idea, con un ejemplo. Aquí está la matriz de datos originales. Si a esta matriz le aplicamos un análisis en componentes principales, nos genera esta otra matriz, llamada matriz de componentes. Vean que
Estos son las componentes 1, esta es la componente 2, 3, 4 y 5. Estas matrices representan los mismos datos. Básicamente, para los que han estudiado álgebra lineal, lo que hay ahí es una rotación de ejes. Entonces, estas son las mismas coordenadas de los individuos, pero en otros ejes. Bueno, ¿cuál es la idea? Entonces, yo voy a eliminar, como acaban de ver, la componente 3, 4 y 5, y me quedo solo con dos componentes. ¿Cuál es la ventaja de tener dos componentes? Bueno, que por ejemplo Lucía la puedo graficar con estos dos números, Pedro con estos dos números. Grafico esto y puedo ver la similitud e identificar clústeres, conglomerados o segmentos en esos individuos de la siguiente manera. Perdón, vean aquí, este es el gráfico. Vean por ejemplo aquí a Lucía. Lucía sería 0,32, 1.7 y aquí está Lucía, ven. O sea, 0,32 en el eje X y más o menos 1,7 en el eje Y. Ok. Esa es la idea. Vean ahora, por ejemplo, a Sonia. Aquí lo pongo. Sonia es menos 3, aquí está Sonia. Menos 3,2 en el eje X, aquí sería menos 3,2 y en el eje Y menos 1,2. Entonces yo la grafico. Ok. Entonces así sucesivamente puedo graficar todos los individuos. Y puedo ver una tabla que estaba en 5 dimensiones, ahora la puedo ver en 2 dimensiones. Y de hecho empiezo a identificar cosas, que Luis se parece a Sonia. Aquí se me forma otro grupo. Andrés, Carlos, Luis y María se parecen. Otro grupo aquí. Inés, perdón, aquí es Andrés, Carlos, Lucía y María. Aquí es Inés, Ana, y José y Pedro. Se me forman como 3 clústeres, 3 conglomerados. Aquí está uno, aquí está el otro clúster y aquí está el otro clúster. Significa que se parecen, que tienen el mismo comportamiento en esa tabla de datos. O sea que como estudiantes son parecidos. Entonces ahora vamos a tratar de explicar, bueno, más adelante, por qué se formaron estas agrupaciones. Ok, si tienen alguna duda hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Julio, Alberto, Luis, que los veo con micrófono abierto. ¿No? Julio, ¿alguna pregunta? Sí, se me cayó el video y no vi cómo compartiste. ¿Sí? Ok. Sí, todavía no lo he explicado. Estoy explicando, digamos, qué pasa con las componentes. Pero no he explicado, bueno, de hecho el proceso matemático de cómo se forma, explicarlo a fondo requeriría como un curso entero. Pero ahorita voy a explicar un poquito más cómo se forma. Pero la idea por ahora es que yo transformo con el ACP, la tabla de datos, en la tabla de componentes. Y generalmente desecho de la componente 3 en adelante. Y me quedo con la 1 y 2, dependiendo del tamaño de la matriz. Con la componente 1 y 2 la ventaja es que puedo hacer un gráfico en 2 dimensiones, que fue lo que hice aquí. Dado el gráfico en 2 dimensiones, puedo identificar similitudes. Puedo identificar agrupaciones, o lo que se conoce como clusters en inglés, o segmentos también. Bueno, la idea del ACP la ilustro con esta foto aquí. Los franceses dicen que un análisis en componentes principales es simplemente tomarle una foto a los datos, la mejor foto posible. Como buscar el ángulo en el que los datos se vean de la mejor manera posible. Fíjense que esta foto, si yo le tomo una foto a este camello por acá atrás, de ahí no se sabe si es un camello, es una vaca o qué es esto. Sin embargo, si le tomo la foto de costado, claramente se identifica que esto es un camello, que no es un caballo, ni es una vaca, ni otro animal. Es igual el análisis de componentes principales. El análisis de componentes principales lo que busca es el mejor ángulo para tomar la foto. Es similar a lo que hace un fotógrafo cuando toma una foto de muchas personas. Trata de buscar el ángulo en el cual se vean la mayoría de personas. Es decir, que nadie tape a nadie en la foto, para poder ver la mayor cantidad de datos. Básicamente esa es la idea geométrica que hay detrás de un ACP. La idea del cálculo es esta. Bueno, yo tengo los datos en n dimensiones, digamos por ejemplo aquí en 3. Busco el plano, que sería este aquí,
lo que se conoce como el plano de mejor ajuste. Es parecido a una regresión, pero es un plano. Y ahí proyecto los puntos. Luego este es el gráfico del ACP. Aquí en este gráfico logro analizar similitudes y disimilitudes. Ok, eso es lo que básicamente consiste el ACP. Aquí se ilustra en este gráfico del centro muy bien. Aquí están los datos en 3 dimensiones, por decir algo, en general en 3 dimensiones. Encuentro el plano de mejor proyección, donde se vea la mejor foto, donde se vea la mayor cantidad de individuos, y lo proyecto. Y luego veo el ACP, que sería la primera componente principal, la segunda componente principal. Una vez que tengo las componentes, trato de identificar conglomerados o clusters. Ok, muy bien. Entonces la idea, como les explicaba, es coger las 2 primeras. Algunas veces se hace como les estoy mostrando en pantalla, coger por ejemplo la componente 2 y 3 para hacer otro gráfico. Es como tomar otra foto desde otro ángulo. Esta foto podría ser, y de hecho es más mala que la anterior, pero me podría permitir ver individuos que no veía en la anterior foto, que quedaron tapados o quedaron mal representados, como vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, este gráfico me hace el siguiente gráfico. Este que está acá. Me quedaron como 2 grandes conglomerados. Sin embargo, como pueden ver aquí abajo, estos gráficos, este tiene lo que se conoce ahorita, se los explico más adelante, una inercia de 57%. Y una inercia de 6,9%. Es decir, que este gráfico tiene lo que se conoce como inercia un 63-64%. ¿Qué quiere decir eso? Más o menos que se perdió como un 40 y resto por ciento de la información. Entonces este gráfico es relativamente bueno. Sin embargo, si vemos el gráfico con la componente 1 y 2 que hicimos antes, disculpen, ahí me estoy devolviendo. Esto sería componente 1 y componente 3. Componente 2. Aquí tengo 57% de inercia y aquí 32%. Es decir, tengo 60-90, más de un 90% de información. Entonces este gráfico representa un 90% o más a los datos. O sea que hay una pérdida de información de a lo sumo un 10%. Y en cambio en el otro gráfico con la componente 1 y 3 hay una pérdida casi del 40%. Bueno, alguien me dice, bueno, ¿por qué no hago siempre componente 1 y 2? Sí, generalmente se hace componente 1 y 2. Cuando hay muchos datos o tablas muy grandes, puede valer la pena también hacer componente 1 y 3. Porque puede ser que haya datos que no se ven bien en el 1 y 2 o que quedan mal representados. Entonces uno recurre a la componente 1 y 3. Siempre componente 1 y 3 va a ser más malo que componente 1 y 2 en términos globales. En términos de un individuo en particular podría ser mejor 1 y 3 que 1 y 2. Pero eso para individuos particulares. Ok, bueno, entonces ahí nos encontramos con 3 clústeres, 3 agrupaciones. La idea sería, bueno, ya tengo esos 3 grupos, tratar de explicar por qué se forman estos 3 grupos, para darle alguna interpretación y alguna aplicación a esto. Bueno, los 3 grupos ahí están, son Luis y Sonia, Ana, Inés, José y Pedro, Andrés, Carlos, Lucía y María. Bueno, entonces ahora vamos a, les abro el micrófono si tienen alguna pregunta hasta ahí. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer ahora un análisis de las variables. Acabamos de ver cómo se estudiaban los individuos, o sea, las filas. Ahora vamos a estudiar las variables, o sea, las columnas. Un profesor francés muy famoso llamado el profesor Pierre Casset dijo lo siguiente: bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo con las variables? Transponemos la matriz. Aquí literalmente le di vuelta para que quede claro que es la traspuesta. ¿Verdad? Ahí está la traspuesta.
¿Y por qué no entonces ponemos las variables en las filas y le aplicamos la misma técnica de Joel? A ver qué pasa y vemos en un gráfico las variables. En efecto, eso se puede hacer. Y encontramos otras componentes, aquí están, pero estas son para las variables. Y ahora las filas son matemáticas, ciencias, español, historia y educación física. Ok, entonces viendo las variables sale el siguiente gráfico. Este gráfico resulta que el profesor Cases descubrió muchas cosas. Descubrió que aquí no solo se ven la similitud de las cosas, por ejemplo aquí español e historia, similares, matemáticas y ciencias, similares, educación física, ahí está el gráfico. Ahora bien, la pregunta es ¿por qué lo graficamos en un círculo? ¿Y por qué le ponemos flechas? Porque el profesor Cases descubrió que si la tabla de datos está centrada y reducida, recuerdan que la clase pasada vimos que era centrado y reducido, que es restar la media y dividir entre la desviación estándar. Él descubrió que si esa matriz está centrada y reducida, lo que se ve aquí es mucho más que en el caso de los individuos, lo que se ve es la correlación. Entonces, por eso se representan con unas flechas. Entonces, estas flechas lo que significa, recuerdan mismo la clase pasada, es que historia y español son altamente correlacionados y positivamente. O sea, que cuando alguien es bueno en español, es bueno en historia. También descubre que matemáticas y ciencias son bastante correlacionados y positivamente. Es decir, que quien es bueno en matemáticas es bueno en ciencias. Descubre además que hay una correlación negativa entre matemáticas y educación física. O sea, que buenos en matemáticas, malos en educación física y viceversa. También con ciencias hay una correlación relativamente negativa con educación física. O sea, buenos en educación física, malos en ciencias y viceversa. Mientras que aquí hay un ángulo casi de 90, entonces la correlación entre español o historia versus matemática no existe. También lo podríamos decir con ciencias. Y también lo podríamos decir con educación física. Ok, entonces él descubrió que esto que se ve aquí, más que similitudes, son correlaciones estadísticas. Por eso es que eso se dibuja en este círculo que estamos viendo aquí. Este círculo se le conoce como el círculo de correlaciones. Y es un círculo de radio 1. Aquí esto vale 1, aquí vale menos 1, 1 y menos 1. Porque la correlación varía, recuerden, entre menos 1 y 1. Entonces ese es el círculo de correlaciones. Básicamente lo que se hace es igual proyectar las variables, pero si están centradas y reducidas, tenemos la gran suerte de que quedan en un círculo y representan más que puntos y similitudes, representan correlaciones. Es decir, lo que interesa entre ellos es el ángulo, más que si están cerca o no, lo que interesa es el ángulo, porque recuerden que el ángulo es lo que mide la correlación. Si el ángulo es cercano a 0, es correlación muy fuerte. Por ejemplo, aquí este ángulo es prácticamente 0. Aquí es un poquitito el ángulo, pero cercano a 0. Entonces siempre hay correlación positiva. Mientras que aquí, por ejemplo, hay un ángulo de casi 180 grados. Entonces es correlación negativa. Ok, entonces lo que interesa, más que quedan cerca o largo, es el ángulo. Por ejemplo, si aquí hubiese digamos que aquí, por ejemplo, si aquí me quedase una variable aquí, aunque sea cortita, no importa, esta sería correlacionada fuerte y positiva con educación física, aunque la variable esté aquí, digamos, qué sé yo, francés. Lo que importa entonces no es tanto que queden cerca o no, sino el ángulo que hay entre ellas dos. Si el ángulo es muy pequeño, entonces correlación fuerte y positiva. Si el ángulo es cercano a 180 grados, correlación fuerte y negativa. Y si el ángulo es cercano a los 90 grados, como en el caso de aquí, entonces, como en este caso, entonces significa que no hay correlación. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Aquí está explicado el tema del ángulo. ¿Ok?
que es lo que les acabo de explicar. Entonces, si este ángulo G es cercano a 0, correlación fuerte y positiva. Cercano a 180, correlación fuerte y negativa. Cercano a los 90 grados, no hay correlación. Ok, bueno, entonces aquí hay una tabla resumen de las correlaciones que estamos viendo en ese círculo. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Para seguir con la calidad de los gráficos. Rolando, Nelson, Mario, Manuel, Julio, Francisco. Todo bien de este lado. Ok, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿cómo se mide la calidad de los gráficos? Ya les había explicado que la calidad de los gráficos la define algo que se llama la inercia. Algunos software la ponen aquí. Factor Miner, como vamos a ver, la mide por ejes, eje 1 más eje 2, y la suma es la inercia, la calidad de la representación total. Por ejemplo, aquí 81% de inercia quiere decir como 81% de representación del dato original. Ok, Factor Miner pone la inercia aquí. La inercia del plano y del círculo son la misma. Por ejemplo, en este caso, si usamos componente 1 y 2, es de 90,43, o sea, muy buena. Muy buena. Una inercia buena depende de los datos. Pero la inercia de un 60% para arriba, bueno, eso depende mucho, ya es aceptable el gráfico. Ok, por unas razones que vamos a ver más adelante, pero 60, 55% para arriba es bueno. Menos del 50 depende, bueno, depende del caso. Bueno, si usamos eje 1 y 3, entonces la inercia es 64%, o sea, este gráfico es más malo. Este es el gráfico con la componente 1 y 2, donde se ven 3 clústeres, y este es el gráfico con la componente 1 y 3. Es un gráfico más malo, pero es otro gráfico que nos podría dar algunas ideas. Bueno, ahora vamos a ver la calidad de la representación de un individuo y una variable. Valga la redundancia, individualmente. Porque la inercia es, este que estamos viendo aquí, la inercia es un índice global. Digamos, qué tan bueno es el plano como un todo y el círculo. Pero podría ser que en este plano sea un muy buen plano, pero puede ser que Luis, por decir algo, no esté bien aquí. Entonces, ¿cómo saber si un individuo está bien o una variable está bien en ese plano? Una en particular. Vamos a ver. Eso lo miden los cosenos cuadrados. Ya les explico el detalle del coseno cuadrado. Aquí está. Resulta que, digamos que aquí B es una variable. Esta es la variable original, esta larga. Y B techito, esta es la proyección en el plano principal. Esta A es la variable y A techito es la proyección. Digámoslo así, esta es la verdadera variable y el techito, la A techito es la proyección en el plano principal. B es la verdadera variable y B techito es la proyección. Entonces, obviamente una representación perfecta sería si A cae encima por casualidad del plano. Si no, entre más pequeño sea este ángulo, mejor. Quiere decir que está más cerca. Entonces vean que A, por ejemplo, está mejor representada con A techo que B. Porque vean que B era muy larga. Y aquí quedó bastante más corta. Entonces este ángulo es más grande. Entonces este ángulo, entre más pequeño sea, mejor. Quiere decir que B está más mal representado que A en este plano. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se calcula el coseno cuadrado de este ángulo. Este coseno, si tiende a ser 1, si alfa es 0, el coseno daría 1. Entonces la representación sería perfecta. Entonces eso es lo que se llama el coseno cuadrado. Se le calcula el coseno a ese alfa. Si el coseno es cercano a 1, perfecto. Si el coseno es cercano a 0,
Pésima representación. Vean que si el ángulo fuera, si uno tuviera una variable aquí totalmente perpendicular como esta, la proyección a un individuo, la proyección sería nada, sería solo un punto. Entonces ese sería el caso en el que el ángulo es 0. Perdón, en el que el ángulo es 90 grados, entonces el coseno es 0. Si el ángulo es pequeñito como aquí, el coseno tiende a ser 1. Entonces estos cosenos cuadrados, el sistema Factor Miner los da. Lo que uno hace es simplemente verificar los cosenos cuadrados. Entre más cercano a 1, mejor representado es el individuo. Entre más cercano a 0, más mal representado será el individuo. ¿Qué es bueno y qué es malo? Depende de los datos. Porque a veces uno tiene cosenos cuadrados muy altos y uno dice, qué bonito, todos son para arriba de 80 o 90. Pero depende, a veces uno se puede conformar con cosenos hasta de un 10%, o sea, 0.1, de un 10%. ¿Por qué? Tal vez ustedes están pensando que es muy malo. Pero ven que este B, por ejemplo, aunque hay un ángulo bastante alto, por lo menos sí marca la dirección. Vean que esta, que es la proyección, esta es la proyección de este, que iba para acá, para arriba. Por lo menos sí marcan una tendencia. Y ahora vamos a ver después con los datos que en el ACP lo que interesa son como las tendencias, como hacia qué lado tiran del gráfico, en qué cuadrante quedan. Entonces, en ese sentido, aunque la longitud del vector es un poco engañosa, porque el original era mucho más largo, puede ser que por lo menos me marque la dirección, me marque el cuadrante donde está. Y el cuadrante donde está es lo que es más importante para la interpretación, no tanto la longitud. Por acá tengo una pregunta en el chat. Tengo una duda, me dice Mario. ¿El ángulo beta es malo por estar más cerca a 90 grados? Sí, correcto, exactamente. El ángulo beta, entre más cercano a los 90 grados es más malo. Y entre más cercano a 0 es más bueno. Vean que el caso fatal se lo voy a dibujar otra vez. Sería que el vector quede completamente aquí perpendicular. Digamos que este era el vector original C. Y yo lo proyecto aquí, solo queda un puntillo aquí. Entonces no me marca nada, no sé nada. Si ya tira un poquitito como ve, ya por lo menos sé si tira hacia allá o si tira hacia la izquierda, tira a la derecha, tira el primer cuadrante, segundo, tercero, cuarto. Ahí ahora vamos a ver por qué lo importante es ver en qué cuadrante está o hacia qué región se va. Ya vamos a ver eso. Tengo otra pregunta aquí en el chat. Si el dato tiene mejor representación en el plano, ¿tiene más inercia? Bueno, muy buena pregunta, Julio, y también la de Mario antes. Es que la inercia es distinto. La inercia es esto, que es la representación global, globalmente de todo el plano. Pero pueden haber algunos muy bien representados, ya particularmente, algunos individuos muy bien representados y otros muy mal. También las variables, algunas muy bien y otras muy mal. Acá estoy haciendo un análisis, sería un análisis por individuo. Entonces, un individuo por aparte, digamos, por sí solo. Entonces, lo que sí es cierto tal vez para contestarle a Julio es que si todos los individuos tienen muy buena representación, en general la inercia va a tender a ser muy alta. Y si la inercia global es muy baja, probablemente haya muchos individuos mal representados. Eso sí es cierto. ¿Sí? Julio y Mario, ¿les quedó clara las dudas? Sí, gracias. Ok, muy bien, muy buenas preguntas. Yo tengo una duda. Sí. Ahí estamos pensando que el plano está representado en un espacio. Sin embargo, veo que estás identificando un origen. Y digo que yo me quiero, no sé si es el centro del plano o qué parte está representando el centro del plano para que podamos comparar el punto A con el punto A gorrito. Entonces, no sé si explico cómo escoges ese. Porque si el punto A estuviera más cerca del origen que uno está determinando, pues ya cambia el ángulo alfa, ¿no? Y lo mismo por el ángulo beta. Si yo alejo más
el origen del punto B, entonces ya el ángulo beta va a tender a disminuir. Entonces, o sea, digamos ahí al azar, o sea, tratamos de hacer una representación en plano y tratamos de hacer las proyecciones, pero ¿cómo determinamos el punto, el origen? Ok. Muy buena pregunta, Francisco, me hablaba. Sí, muy buena pregunta. Bueno, sí, este es el origen, sí, efectivamente. ¿Este plano cuál es? Este es el plano que estoy dibujando aquí, es el que me dio el ACP. Entonces el ACP busca ese plano que acabo de pintar en azul, buscando que la mayoría de los individuos queden bien proyectados. Ya el plano entonces en este momento está dado. Entonces, dado el plano y dado el origen, trato de ver cuáles individuos me quedaron bien y mal, porque tiene toda la razón usted. Fíjese que si le voy a tratar de dibujar aquí, si yo hiciera como un plano como así, de repente, y por aquí está el origen, de repente proyecto B y me queda ahora bien B y mal A. Muy buena observación, ¿eh? Ahora, ¿por qué no es este plano azul y si es el que tengo aquí abajo? Porque el ACP encontró este plano como en el que, por decirlo así, por consenso de la mayoría, ahí se ven mejor la mayoría. Entonces, una vez que encontré el plano donde se ve mejor la mayoría, me dedico uno por uno. Es como decir cuando yo tomo una foto. Y yo como fotógrafo tomo una foto y trato de que la mayoría se vean bien. Desgraciadamente, digamos, después yo mismo voy y veo que, puña, yo como persona individualmente quedé con los ojos cerrados. Y digo, qué pereza que tomaron, escogieron esa foto, yo me veo muy feo. Yo quería otra foto. Pero globalmente ahí todos se ven bien, soy yo el que me veo mal, ¿ves? Entonces esa es la idea. El ACP escoge el plano donde la mayoría se ven lo mejor posible, aunque pueda ser que hay algunos que no se ven bien, y eso es lo que estamos determinando con los cosenos cuadrados, ya particularmente. Esto para no interpretar erróneamente un dato. Podría ser que en un individuo, en un plano de un dato no se puede interpretar porque está muy mal representado. Sí, okay. Sí, Francisco. Sí, o sea, creo que ahí todavía hay más cosas detrás, ¿no? Porque, o sea, lo que entiendo es que con la matriz de componentes fue que pudimos determinar ese plano, ¿no? Sí, correcto. Sin embargo, todavía no me queda muy claro cómo representar ese plano dentro de un espacio. Pues ahora sí que estamos hablando de un espacio de 3 dimensiones, ¿no? Entonces estamos suponiendo que estamos pasando de una matriz de 3x3 a una matriz de 3x2, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sí. O sea, sin embargo, yo creo que esto ya no sé si esto ya se complique a más dimensiones. No, sí se puede a más dimensiones. Sí, aquí yo lo represento en 3 dimensiones, pero en general este B está en 20 dimensiones y su proyección está en 2. Sí, lo grafico de 3 a 2 solo para poderlo ilustrar, pero en general B puede estar en 30 dimensiones y B en 2. Entonces ahí el coseno pues ya estaría como más complicado de calcular, ¿no? Sí, aunque sí se puede calcular. Sí, me queda claro que se puede. Todo está perfecto. Sí, nada más todavía tengo esa duda de cómo vamos a colocar ese plano que nosotros calculamos de 2 dimensiones en ese espacio n-dimensional que viene correspondiendo al espacio original. Sí. ¿No? Entonces, yo me imagino que eso es todavía la parte de lo que hay más detrás de teoría. Sí. Sí, muy buena pregunta, Francisco. Sí, la idea, bueno, ¿cómo lo dibujamos? Me voy a ir aquí un poquito para atrás para explicarle. De ahí, el plano en realidad, con un grafiquito que venía aquí. Digamos que uno de ahí, simplemente el plano vive en algún lado del espacio, no sabemos dónde, pero yo lo grafico en un plano. ¿Por qué? Porque simplemente hago un plano XY, hago un eje X y un eje Y, y entonces con las coordenadas, por ejemplo aquí, vean lo que yo hago, elimino todas las coordenadas, voy para atrás mejor aquí, ahí están todas las coordenadas, elimino la 3, la 4 y la 5, y con estos dos que tengo aquí, como tengo esta la cojo como X y esta como Y,
y hago un plano así X y aquí Y. ¿Ven? Entonces ¿Olimar? ¿Sí? No, esa parte sí la entiendo, ¿no? Sí. O sea, la única parte que todavía me queda, digamos, un poco que todavía no estoy entendiendo bien es, digamos, la representación de ese plano que nosotros encontramos precisamente a eliminar las componentes que traen menos información. Sí. Esa representación de ese plano en ese espacio multidimensional, por así decirlo. Sí. Multidimensional. Pero si quieres eso lo vemos después para que continuemos. Ok, muy bien, muchas gracias. Sí, entiendo un poquito la duda, ahí se le va a ir aclarando. Ok, muy bien, sigamos adelante entonces. Por aquí tiene una pregunta en el chat, vamos a ver. Mario Chá me pregunta reducir, vamos a ver. Reducir la dimensión de la matriz para no generar sistemas sin solución o con infinitas soluciones, no generar sistemas inconsistentes. Sí, un poco Manuel Chávez es que me pregunta, pero en el fondo la idea de reducir la dimensión no es esa, sino más bien poder hacer un gráfico con dos coordenadas. ¿Para qué? Para poder verlas, literalmente, verlas y poder interpretar a costa de perder un poco de información. Sí, tiene usted razón Manuel, en el tema de linealizar el sistema, me está preguntando él, y de sistemas inconsistentes. Es un tema, digamos, que está detrás de todo esto en efecto. Porque lo que uno hace aquí, y eso no lo vemos en este curso porque pues no daría tiempo, ¿verdad? Pero en el fondo uno lo que hace es cambiar la matriz original por la matriz de valores y vectores propios de la matriz de correlaciones. Y esa matriz se garantiza que es una matriz con soluciones no infinitas, sino más bien finitas. Entonces, hay un montón de hipótesis ahí, matemáticas que hay por detrás que hoy no puedo explicar, pero que garantizan que ese sistema siempre tiene soluciones, que es lo que el Manuel Chávez me está preguntando por ahí. Ok, más adelante, si quieren, después también en otra clase, si les interesa un poco, les puedo explicar un poco más el fondo matemático, ¿verdad? Que hay en ese cambio, o sea, el fondo matemático para calcular las componentes, que tal vez es lo que ustedes están queriendo ver un poquito y va un poquito más allá. Bueno, muy bien. Manuel, ¿sí le quedó claro? Bueno, entonces vamos a seguir con el tema de los cosenos. Entonces lo que yo busco finalmente, bueno, en la práctica es el coseno cuadrado de cada individuo. Si este es cercano a 1, el individuo está bien representado. Y si por el contrario es cercano a 0, el individuo o la variable en particular está mal representada. Ok, bueno. Entonces seguimos adelante. Vean aquí, el factor minor le da los cosenos cuadrados. Se los da en una matriz. Y alguno de ustedes me preguntaba, si él da los cosenos en todas las dimensiones, ¿qué es lo que hago yo? Si estoy usando solo la dimensión 1 y 2, por ejemplo, si estoy graficando en componente 1 y 2, entonces igual desecho todo lo demás y me quedo solo con estas dos, con las dos primeras, porque todo lo demás no lo estoy usando. Y entonces en esas dos primeras, para saber qué porcentaje de representación tiene el individuo, entonces yo en la dimensión 1, por ejemplo, Lucía está representada en un 2% y en la dimensión 2 en un 67%, es decir que en este plano ella tiene un 69% de representación, el coseno cuadrado da 0.69. Y vemos que por ejemplo María tiene un 30% en la dimensión 1 y un 67% en la dimensión 2, un 98%, ella está muy bien representada. Vean Ana prácticamente estaba encima del plano, 99%. Mientras que la más mal representada es Inés, tiene una representación del 65%. ¿De dónde cojo esos números yo? Bueno, por dicha el sistema me los da, como vamos a ver más adelante. Porque hacer esos cálculos a mano pues sería bien pesado. Ok, sin embargo, aquí todavía Inés está bien representada. Ahora vamos a ver que en general uno puede considerar que de un 10%
Hay gente que incluso dice un 5% para arriba, la representación es buena. Ustedes me podrían decir que es muy bajo, pero es que lo que interesa en un ACP, por lo que vamos a ver ahorita, dentro de un ratito, es la dirección, es para dónde queda, y no tanto la longitud. Entonces, por eso, por lo menos si tengo de un 5%, de un 10% para arriba, me están marcando por lo menos la tendencia, hacia dónde están. Ahora van a ver por qué eso es lo importante. Bueno, en este plano principal, la más mal representada es Inés. De todos. No quiere decir que está mal representada, pero es la más mal representada. Ahora, cuando yo decido que un individuo está mal representado, qué sé yo, queda para abajo de un 10%, yo decido que ese es el mínimo que voy a aceptar. Entonces, lo quito. Hay que quitarlo del gráfico. No lo quito de los datos, ojo, lo quito del gráfico. Para no interpretar nada para ese que está mal representado. Bueno, para las variables es igual. El sistema me da el coseno cuadrado. Yo me quedo, si estoy usando componente 1 y 2, me quedo con la 1 y 2. Si estoy usando componente 1 y 3, entonces yo me quedo con la 1 y la 3, ¿verdad? Y desecho todas las demás. Si fuera 1 y 3, así. Si es 1 y 2, que es la mayoría de los casos, entonces me quedo con 1 y 2. Y aquí vemos que todas las variables están representadas bastante bien, 92%, 94, 88, 92, 84. Resulta que con las variables es un poquito más fácil todavía verlo, porque recuerden que las variables vimos antes que ellas en sí son cosenos. Entonces en el fondo una variable mal representada, si una variable queda muy cerca de la esfera, es otra manera de verlo, del círculo aquí, está bien representada. O sea que aquí todas está bien representada porque está muy cerca del borde. Si una variable queda muy chiquitita, voy a dibujar por ejemplo así, esta. Entonces si queda muy pequeña, está mal representada. O está más mal representada. Entre más pequeña la flecha, más mal representada. ¿Por qué? Porque en este caso de las variables, las coordenadas de la variable y los cosenos cuadrados son la misma cosa. Entonces basta ver la variable donde queda. Igual el sistema, vamos a ver ahorita, me da los cosenos. Que coinciden con las coordenadas. Ok, muy bien. Entonces, como vimos, lo que interesa en las variables son los ángulos. Vamos a ver un tema importantísimo que lo descubrió el profesor Cases, que se llama la sobreposición de gráficos, que ayuda a explicar por qué se forman los clústeres. Vamos a ver, por ahí tengo una pregunta de Mario. ¿Eso quiere decir que entre más cerca esté de cero es más mala la representación? Sí, sí Mario, exacto. Entre más cerca esté del origen es más mala la representación. En el caso de una variable. Ok. Un momentito que me están llamando. Excuse me, can you come in 1 hour? No, I'm gonna punch at 5 o'clock. 5 o'clock, oh, okay, it's not tomorrow. Tomorrow? Okay. Okay, you No don't problem. need towel anything? Can you change the toilet? Change the toilet? Yeah. No. Can you change here? You see? Okay. Mm-hmm. Thank you. You're welcome. Ok, muy bien, disculpen, es que me estaban llamando aquí. Bueno, entonces, este gráfico resulta que el profesor Cases descubrió que estos gráficos, el círculo de correlaciones y el plano se pueden sobreponer. Y entonces aquí es muy importante, vean, esto me ayuda a interpretar los clústeres. Este cuadrante, que sería el cuadrante 1, 2, 3, 4, aquí quedaron Inés, Ana y José. Y aquí también quedaron matemáticas y ciencias. Entonces eso significa que Inés, Ana y José son buenos estudiantes en matemáticas y ciencias. En este lado del plano, aquí casi que en el cuadrante 1, 2 y 3 y tirando aquí hacia este eje quedaron Luis y Sonia. Y por ese lado también está la variable educación física. Entonces quiere decir que ellos son buenos en educación física.
Luis y María, Carlos y Andrés tienden a estar en el cuadrante 1, aunque un poquito por aquí. Entonces quiere decir que estos son los que son buenos en historia y español. Por otro lado, también es cierto que podemos decir que estos estudiantes, por ejemplo, Luis y Sonia, quedan del otro lado de matemáticas y ciencias. Entonces estos son malos en matemáticas y ciencias. Y estos son malos en educación física. Estos son buenos en historia y en español y son como promedio en educación física y en matemáticas y ciencias. Ven que este clúster aquí está como cercano al eje. En realidad está como aquí. Entonces por eso podríamos decir que este clúster tiene mucha influencia de historia y español y están también un toquecito jalados, sobre todo Andrés, para educación física. Ok, bueno, entonces eso es lo que se llama la sobreposición de gráficos, que es muy importante. Me explica el por qué se formaron los conglomerados. Les abro el micrófono a ver si tienen alguna pregunta por ahí. De la sobreposición es muy importante, porque es la que me ayuda a interpretar el gráfico. Y vean que por eso les decía que lo que interesa es como la dirección. Porque todo individuo que quede como digamos que empiece a tirar de este lado, va a ser como bueno en educación física. Mientras que si tira para este lado, va a ser como bueno en matemáticas y ciencias. Y si tira como para arriba, va a ser más bueno en historia y en español. Entonces lo que interesa son como las tendencias, en qué cuadrantes quedan las personas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? En este caso, este mismo plano en el que estás graficando las variables, que estás graficando los datos. Sí, tiene que ser, digamos, aquí estoy usando componente 1 y 2 para las variables y componente 1 y 2 para los individuos. Si usara componentes 1 y 3, tengo que usar componentes 1 y 3 en ambos gráficos. No sé si se refería a eso. Sí, exactamente. Sí, muy buena pregunta. Sí, para que tenga sentido la interpretación. Porque si no estamos en otro lado, los gráficos estarían rotados y no coincidiría. Muy bien, eso es muy importante, lo que se llama la sobreposición de gráficos, que es para interpretar los conglomerados. Bueno, aquí está la explicación de lo que acabo de explicarles. Valga la redundancia. Bueno, si no tienen preguntas hasta ahí, si tienen alguna pregunta, si no, vamos a ir a ver cómo se puede hacer esto con Factor Minor. Ok, muy bien. Entonces, en Factor Minor, ya lo habíamos visto, ya lo tienen instalado. Ok, vamos a irlo a hacer en vivo y en directo. Voy a hacerlo en vivo. Ok, digamos que vamos a usar los datos de estudiantes. Voy a mostrarles con estudiantes, ese que les acabo de mostrar. Entonces recuerden que aquí tengo que poner row names in the first column. Tengo que especificar el separador, que en este caso es punto y coma. El separador decimal, que en este caso es coma. Le doy a aceptar. Le doy aquí sobre escribir. Y me traigo ejemplo estudiantes. Ok. Entonces ahí está. Ya lo abrí. Thank you. You're welcome. Excuse me. Can I put the dishes in the dishwasher? It's okay. Is okay? It's okay. Ok. Perdón que me están aquí hablando. Bueno, entonces luego vengo y hago aquí el análisis en componentes principales. Vean, en este menú aquí está Principal Component Analysis. Yo lo tengo en inglés. Ustedes lo podrían... No, el Factor Minor siempre está en inglés o en francés. Supongo que ustedes lo instalaron en inglés. Bueno, entonces le digo aquí qué variables quiero usar. Le digo usar todas las variables. Aquí por defecto le digo que use las componentes 1 y 2. Aquí que use componentes 1 y 2. Esto lo vamos a ver la semana que viene.
esto, aplicar clustering después del ACP, pero eso lo vamos a ver luego. Ese no lo tocamos. Entonces por ahora, aquí en Windows 8 hay un problemita aquí con el toolbar que a veces estorba. Eso no pasa en Mac ni en otros Windows. Ok, voy a decirle que se me oculte. Bueno, aquí estoy. Ok, ahora sí. Entonces tengo aquí, selecciono todas las variables. Aquí puedo hacerle algunas. Voy a decirle, sí, en output es importante decirle que me imprima todos los resultados intermedios del cálculo, para que me imprima los cosenos cuadrados. Aquí en Graphical Options puedo cambiarle el color, si uno quiere. Ok, hay muchas opciones, pero bueno, aquí le doy a aceptar. Individuos suplementarios, variables suplementarias, eso lo vamos a ver luego. Vamos a usar la componente 1 y 2. Aquí podría decirle usar la 1 y 3, por ejemplo. Vamos a usar la 1 y 2. Le doy a aceptar. Y ahí tengo. Ven. Ahí me quedó el plano principal, que lo dije que me lo hiciera azul. Y el círculo de correlaciones. Ok, voy a cerrar. Acá en Factor Miner. Ok, no me quedaron los cosenos cuadrados porque creo que no lo chequeé. Bueno, les voy a hacer otro ejemplo. Vamos a abrir otro archivo más grande. Voy a seleccionar el ejemplo de clientes. ¿Recuerdan el ejemplo de clientes que vimos la clase anterior, que era el de la evaluación de un supermercado? Voy a correr ese. El ejemplo clientes. Selecciono, ahí está. Le doy open. Ok, siempre es bueno ver aquí que no me ha generado ningún error. No me generó ningún error. Puedo visualizar los datos. Recuerden que estos datos son de unos clientes que evaluaron un supermercado de 1 a 10. Y que Damaris era la persona más atípica del estudio, no sé si recuerdan. Bueno, entonces voy a decirle que me haga un ACP. Análisis de componentes principales, selecciono todas las variables. Le voy a marcar aquí que me haga todas las salidas. Ok. Y le doy a aceptar. Componentes 1 y 2 voy a graficar, que me guarde máximo 5 dimensiones. Ok, ahí están el plano principal y el círculo de correlaciones. Ahora les voy a explicar ahorita más adelante un poco, pero vean que aquí lo primero que observamos es que Damaris se salió. Está como muy aislada. Eso quiere decir que es muy atípica, que nos viene a confirmar lo que habíamos visto en la clase anterior con el estudio de atipicidades. Entonces es un caso que habría que analizar por aparte. Una opción sería quitarla de la tabla de datos y volver a correr el ejemplo. Eso podría ser la ventaja de que esto se le haga como un zoom y se vean mejor los resultados. Bueno, ahorita vamos a interpretar esto. Aquí están entonces el círculo de correlaciones y aquí están los individuos. Ok, vamos a ir a ver si me quedaron los resultados aquí. Ahora sí, vean. Acá, él tira una serie de resultados. Voy a ir al puro inicio. Muchas cosas. Acá están, por ejemplo, los valores propios, que eso lo usa para calcular la inercia, no importa. Las coordenadas. Estas son las componentes principales de las variables, por eso pone aquí resultado $var, quiere decir resultado en las variables. Estas son las coordenadas. Aquí siguen las coordenadas, ven, aquí están los cosenos cuadrados. De aquí yo puedo agarrar los cosenos cuadrados. Las contribuciones, que es algo que no hemos visto qué es. Y aquí siguen los resultados de los individuos. Están las coordenadas, que son con las que grafica. Y aquí están los cosenos cuadrados. Estos cosenos yo me los puedo llevar de aquí
y llevármelos, por ejemplo, le puedo dar edit copy y los puedo meter en un archivo de texto. Ahí, por ejemplo, y a partir de ahí lo grabo, por ejemplo, en un Excel, o los meto en un Excel para calcular los cosenos, porque él da los cosenos componente por componente, y a veces para interpretar en la tarea yo les digo, saque todos los individuos con cosenos cuadrados en los dos primeros componentes menores a un 10%. Entonces uno ocupa eliminar estas para todas las filas, entonces eso no hay como ir a hacerlo Excel, para quedarme solo con las dos primeras y hacer en Excel un cálculo de los porcentajes. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? De cómo se usa en el programa. Bueno, uno carga el paquete con RCommander, Factor Miner, importa los datos, luego le da análisis en componentes principales, le da outputs, chequea todas las salidas, en la ventana de resultados le quedan los resultados de las componentes, los cosenos, todo esto. Este es el ejemplo de servicio del cliente que acabamos de ver. Ahí está, que se ve que Damaris es atípica, ahí están las variables, ahí está la calidad del servicio. Vean que la calidad del servicio, desgraciadamente, es la variable que más interesa, pero quedó muy cortita. ¿La ven? Está relativamente mal representada. Es la más mal representada de todas, porque es la más corta. En el círculo de correlaciones recuerden que así se puede ver. Ok, ahora aquí entonces vemos que con una opción que la vamos a ver dentro de 8 días, vamos a tener 3 clústeres: el clúster rojo, el clúster azul y el clúster verde, y a Damaris, que Damaris es como atípica, entonces la dejé en el clúster 1. Ahora quisiéramos interpretar, ahora ¿cuántos clústeres se usa? Depende. También uno podría haber usado, vean que alguien pudo haber dicho, no, aquí lo que hay son 2 clústeres, este y este. Y también se podría hacer un análisis con 2 clústeres. Yo decidí usar 3. Después he visto que son, en el fondo, cuando uno analiza los datos se da cuenta que son como 2 clústeres. Ahora vamos a ver por qué en realidad. Yo usé 3 para hacer un análisis como un poquito más detallado. ¿Cuántos clústeres usa uno? Depende de qué tan detallado quiera el análisis. Ok, bueno, aquí está Damaris confirmada que es la que tiene más atipicidad. Ok, ¿cómo se interpretan esos clústeres? Bueno, entonces les voy a dar una guía. Bueno, primero uno hace el plano principal, luego hace el círculo de correlaciones en el sistema y luego interpreta haciendo la sobreposición. No mezclen cosas, ¿verdad? El primer paso es hacer el plano principal y ver quiénes se parecen a quiénes. Luego hacer el círculo de correlaciones. En el círculo de correlaciones, como paso 2, yo puedo descubrir, por ejemplo, que la edad está correlacionado con la antigüedad, con la atención a empleados. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente de mayor edad evalúa bien la atención a empleados. Que la calidad del servicio está correlacionada con la velocidad de las cajas. Es decir, que sí, impacta mucho. La gente que evalúa bien la velocidad de las cajas, evalúa bien la calidad del servicio. Es algo que a la gente, digamos, le estresa mucho. Al revés, mala calidad de servicio, mala velocidad en las cajas, lentitud en las cajas, mala calidad del servicio. Así sucesivamente. Por ejemplo, la velocidad de las cajas correlaciona negativamente con la edad. Eso quiere decir como que a mayor edad evalúa más mal la velocidad de las cajas y a menor edad la evalúa más bien. Como que a mayor edad la gente se vuelve más intolerante y calcula un poquito más mal. Vean que aquí, por ejemplo, espacio en parqueos tiene alta correlación con calidad de las instalaciones. Eso tiene lógica. La gente que puntúa bien la calidad de las instalaciones está puntuando bien el espacio en parqueos. El espacio en parqueos, por ejemplo, con la velocidad de las cajas no tiene nada que ver.
lo cual tiene alguna lógica. ¿Ven? Aquí se forma un ángulo casi de 90 grados. Entonces no tiene relación. Bueno, entonces muy bien. Paso 1, hacer el plano principal. Tratar de formar los clústeres que uno vea. Paso 2, hacer el círculo de correlaciones. Interpretar las correlaciones entre las variables. Paso 2. Entonces, 1, hacer el plano. 2, hacer el círculo e interpretar. Y 3, analizar la sobreposición. Ese es el tercer paso. Entonces, ese tercer paso nos muestra, por ejemplo, vean, que el clúster rojo es como aquellas personas que evalúan bien el espacio de parqueo, la calidad de las instalaciones, son la gente con más edad, con más años de ir al supermercado, pero es la gente que evalúa más la ubicación del supermercado, como que no les gusta la ubicación. El clúster azul son los que evalúan bien la variedad de los productos, el prestigio de la empresa, la limpieza, la calidad del servicio y la velocidad de las cajas. Y el clúster verde, fíjense que Chile, que queda aquí, realmente va a ese supermercado porque le queda muy bien la ubicación. Debe ser porque le queda a la par de la casa. El clúster verde en general, podríamos decir que evalúa mal todo, porque vean que quedan como opuestos a casi todas las variables. Entonces quiere decir que esta gente, y vean que tira un poco a la ubicación, podríamos decir que es la gente que está evaluando más mal el supermercado y que va ahí solo porque le queda relativamente cerca. Entonces es importante esa información para el dueño del supermercado. Estos son los clientes a los que debe ponerle atención. ¿Por qué? Porque son aquellos que se le podrían ir. Son los que están disconformes con la mayoría de los índices en el supermercado. Ok. Bueno, esa es una interpretación. Si tienen alguna pregunta ahí sobre la interpretación. Muchachos, creo que solo tenemos hombres, así que no tengo muchachas. ¿Cómo lo ven? ¿Alguna pregunta? Ok, muy bien. Bueno, entonces si no tienen preguntas, nada más para terminar, les voy a comentar sobre la próxima tarea. En la próxima tarea, básicamente lo que ustedes tienen que hacer es trabajar con el ejemplo que ustedes tienen de algoritmos de recomendación. Y en el ACP es una de las técnicas más usadas para hacer algoritmos de recomendación. Es muy bonito, les voy a explicar aquí un poquitito lo que ustedes tienen que hacer. Fíjense que aquí están los clusters. Básicamente lo que uno hace es, por ejemplo aquí, Salomé y Maxine quedan muy cerca. Entonces lo que Amazon hace es que a Salomé le recomienda lo que ha comprado Maxine. ¿Por qué? Porque son muy similares, son personas muy similares. Entonces lo que hace es recomendarle a la persona lo que han comprado aquellas personas que son similares a ella y que obviamente no ha comprado aún. Entonces es una de las técnicas, uno de los métodos más usados para hacer algoritmos de recomendación. Eso es lo que se les pide en la tarea que viene. Ven, aquí está el grupo de recomendación 1. Grupo de recomendación 2 y grupo de recomendación 3. Entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, yo le podría recomendar a Iván lo que compró Lidia, o a Lidia lo que compró Iván, y a Fedir. Ok, bueno, en eso consiste básicamente la tarea que viene, que es una tarea, son varios ejercicios de hacer ACPs.
También es importante, aquí por ejemplo yo les digo que Kit elimine aquellos individuos cuyo coseno cuadrado sea menor a 5%. Entonces, no es que hay que quitarlos de la tabla de datos, lo que hay que hacer es, se hacen en el gráfico, pero ellos no se interpretan, porque están mal representados, aquellos que queden con un coseno cuadrado menor al 5%. Ok, muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta o comentario. Sí, adelante, Julio. Julio. Oye, a la tarea pasada, sí. Algo del paquete de Factominer. Sí. Pero no me pone la pestaña de mover de comando, no me pone la pestaña de Factominer. No sé por qué sea. Debe ser que no lo he instalado todavía. No, pero sí lo instalé, o sea, de hecho lo cargo, le pongo paquete, lo selecciono para colocarlo en la consola. Sí. Lo carga, me dice que ya está cargado, pero al momento de entrar a nuevo comando no me aparece la pestaña. Qué extraño, sí. Para la tarea, puedes sacar la información en el menú de datos, pero porque venían las opciones de Factominer. Pero ahorita me quise meter para ver si venía esta parte de reducción de variables de componentes, no lo encontré. Ajá, o sea que voy a compartir el escritorio otra vez. Quiere decir que este menú no te está apareciendo. Exacto. Sí, muy extraño, nunca había visto ese problema. Sí, y cuando lo corres aquí en R, digamos que me salgo, digamos que, sí, me dices que cuando corres aquí, sí, library, esto lo hace, sí, library. Exacto. Te lo carga, no le da problemas. Primero cargo el Factominer. Y luego el acelerador commander o banca, pero no me pone la pestaña. Si quiero para no interpretar la clase, te mando capturas de pantalla. Sí. Ajá. Sí, de ahí lo que yo le recomendaría entonces es que lo vuelva como a instalar, ¿verdad? Sí. Vuelva a instalar R, desinstale todo R y vuélvelo a instalar, a ver. Ok, perfecto. Porque sí me parece un poco extraño, ¿no? Nunca lo había visto ese problema. Desinstálelo y vuélvelo a instalar, y si no me escribe por ahí o en el foro a ver si le encontramos solución aquí los técnicos de Promidad, o me manda alguna pantalla. ¿Qué Windows tiene usted? ¿Es en Windows o es en Apple? No, es Windows. Windows 7, Windows 8. 7. 7, bueno, no, nunca había visto el problema. En Windows 7 se comporta muy bien. Ok, desinstálelo y lo vuelve a instalar, y cualquier cosa me avisa si tiene algún problema. Perfecto, ok. A ver, sí. ¿Alguna otra pregunta? Manuel Chávez me pregunta, pero no lo entiendo. En R Commander que importe los datos. Hello, sir. Did you receive service? Yes, somebody called, yes. No, but okay. Thank I you. want to make sure that she Thank can you very hear. much. Okay, you're welcome. Have a great day. Sí, perdón. ¿Alguna pregunta? Ok, muy bien. Bueno, entonces, si no tienen más preguntas, bueno, perdón, acá voy a compartirles el escritorio otra vez, nada más para mostrarles la última filmina, que me faltó mostrarles una cosita. Sí, Otemar. Sí, adelante. Manuel Chávez. El tema también conmigo está, es el mismo tema como que Julio, pero yo hice toda la rutina de las tareas desde el Commander. Ahí involucré los datos. O sea, Directamente en R Commander, y no le apareció Factominer. No. Ah, qué extraño, sí, y para esta tarea sí es indispensable tener Factor Miner. Sí lo cargué, pero no me reconoce el menú. Ajá. De cualquier manera, realicé
todas las rutinas Sí, desde Commander. ya sé por qué es, ya me acordé, ya sé por qué es. Le voy a decir por qué es. Voy a ir a mostrarles la presentación de instalación. Ustedes, bueno, una pregunta, instalaron R Commander y después instalaron Factor Miner por separado. Sí, tal cual están las instrucciones de las láminas, tal cual lo instalamos. Sí, porque R Commander es mejor instalarlo, les voy a decir cómo. A ver si lo hicieron así. Es mejor instalar R y con R totalmente limpio correr esta instrucción que se está viendo aquí en pantalla. Esta, source http factorminerfree.fr installfactor.r, correr esta instrucción. Y eso les instala el Factor Miner y el R Commander de una sola vez. ¿Lo hicieron así? ¿Me escuchan? Sí, de hecho, lo que estaban nosotros igual, sí fueron las mismas. Es que o lo instalaron con install packages. Es que si lo instalaron con install packages, instalan R Commander primero y después Factor Miner, yo he visto que da ese problema algunas veces. Lo vamos a instalar otra vez, y si no te comentamos mejor. Ok, pero instálenlo usando esta instrucción. Vean, instalen R. Y sin haber instalado absolutamente nada, corran esta instrucción. Y ese les instala Factor Miner y R Commander, las dos cosas de un solo tiro. Ok, háganlo así y me avisan por el foro si les funcionó, por favor. Ok, bueno, muy bien. Entonces, bueno, ya otra vez. Compartir el escritorio. Les iba a mostrar esta filmina nada más que me faltó. En estos dos libros, en Exploratory Multivariate Analysis by Example Using R, viene una explicación más detallada del análisis en componentes principales. Y si quieren un libro completo del tema, este es un libro que para estudiarlo hay que estudiar un semestre en la universidad o dos, donde explica el tema matemáticamente en todo detalle. ¿Verdad? No es la idea, por supuesto, de los cursos de Promidad, pero ahí les dejo la referencia por si quieren. Ese es el mejor libro que existe para análisis en componentes principales. Se le podría decir que es la Biblia del ACP, por si a alguno le interesa profundizar un poquito más en la temática. Ok, muy bien. Entonces, bueno, si tienen algún problema, no duden en utilizar el foro, ¿verdad? Que para eso está. Ahí estamos siempre pendientes. Entonces, bueno, un saludo ahí para la gente que está en México, para los que están en Costa Rica, los que están en Perú, desde aquí de San Francisco, de Palo Alto. Estoy en el Silicon Valley de California. La próxima semana esperamos, Dios primero, ya estar de nuevo en Costa Rica. Entonces un saludo, nos estamos viendo mañana por ahí. Empiezo a revisar las tareas y ahí pueden ir viendo las notas. ¿Ya vieron la nota de la primera tarea? ¿Sí? Ya esas notas están, ustedes pueden entrar y verlas. ¿Sí, Julio? ¿Sí la vieron? Sí, todo correcto. Ok, muy bien. Un gusto entonces haberlos visto, un saludo y nos vemos de hoy en 8 días. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, un gusto, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.